Bueno, entonces vamos a iniciar el karaoke con fármacos de cruzado en el sistema respiratorio. Vamos a dar como unas pequeñas, no es patología como tal, recuerden que realmente el fármaco solamente, o lo que implica aquí es desde una base patológica, cuáles son los medicamentos y cuál es la relación con los receptores implicados, sus mecanismos de acción, o sea, cómo lo hace, cuáles son los efectos en el sistema respiratorio a nivel celular. Entonces, básicamente vamos a empezar con algunas indicaciones, ¿sí? Las dos patologías pues, más, digamos, complejas y más comunes que ustedes se van a enfrentar es la enfermedad obstructiva pulmonar crónica y el asma. No vamos a hablar del enfisema, tiene otras características, pero casi siempre EPOC y asma son enfermedades de tipo fisiopatológico clasificadas como obstructivas. O sea, no son restrictivas. Recuerden que obstructiva es que impide más que todo la salida del aire. Va a impedir la salida del aire, hay un atrapamiento de aire a nivel alveolar, en enfisema hay destrucción de los alveolos, también tienen en cuenta elementos característicos de la inflamación, pero en EPOC, pues más que todo, hay también un elemento básico que implica hipersecreción, y en asma también se va a ver hipersecreción, o sea, aumento de mucosidad, aumento de la acción de los neumocitos, de las células de Goblet tipo 2, y estos van a generar también pues esa hipersecreción, como lo dije anteriormente, generando dificultades para la salida del aire, y aparte en asma, broncoespasmo. ¿Sí? ¿Tiene que ver con el sistema inmuno? Claro, en muchos aspectos sí, más que todo el asma, con elementos que van a generarnos precisamente alergia, entendido que hay varios elementos que van a poder ser sustancias alergénicas o alergónicas, y en el EPOC pues, vamos a ver más que todo una bronquitis crónica exacerbada. Entonces, EPOC y asma son enfermedades obstructivas con particularidades algo diferentes, pero que básicamente me están indicando que hay atrapamiento de aire. Y muchos medicamentos que se utilizan en el asma se van a utilizar en el EPOC. ¿Estamos bien? Entonces, eso es característico de todo lo que hemos mencionado. ¿Profe, la asma era restrictiva? Pues, recuerda que enfermedad obstructiva, hay libros que dicen que es enfermedad obstructiva restrictiva, pero vamos a ver en senso, o sea, en estricta realidad. Pues una enfermedad restrictiva que no puedes hacer expansión pulmonar, ¿sí? Que tienes problemas ya sea a nivel de trauma, de intercostales externos, que tienes problemas para descender el diafragma, ¿sí? Que puedes tener una enfermedad neurológica, como miastenia gravis, y eso precisamente te puede llevar a imposibilidades para hacer contracción, ¿sí? Recuerda que en los músculos que participan en la posibilidad de expandir la caja torácica, pues va a llevar a que las presiones intrapleurales cambien, se vuelvan presiones más negativas debido precisamente a esa expansión de la caja torácica. Entonces, ese sería más o menos una enfermedad restrictiva. En el asma, ¿qué hay? Hay broncoespasmo, y hay hipersecreción. ¿Qué implica? Que va a haber más que todo dificultades para que el aire, que una vez haya ingresado, por eso se habla de que en el asma no es tan complejo el hecho de que el aire no entre, porque vamos a tener expansión en inspiración, aumento del volumen de la caja torácica. Más que todo ocurre es en la exhalación. Entonces, hay dificultades para salir el aire. Si hay dificultades para sacar el aire, pues vamos a tener un poco intercambio alveolo capilar de CO2, y el CO2 entonces va a tener aumento en a nivel alveolar y va a darse un problema precisamente ya fisiológico a nivel sanguíneo, donde la sangre oxigenada va a tener al contrario mayor contenido de CO2. Entonces por eso podemos hablar de que es una enfermedad más que todo obstructiva. Sé que algunos libros dicen obstructiva restrictiva, pero realmente es una enfermedad obstructiva en primera instancia. También
por ejemplo, en el enfisema, que hay daño alveolar, hay lo que llaman superalveolos flotantes allí, no hay, recuerden que la pared alveolar facilita precisamente que se dé retroceso elástico, y una vez haya retroceso elástico, entonces permite la salida del aire. Si eso no está, o por pérdida, por ejemplo, de elastina y colágeno, que es lo que ocurre también con el envejecimiento, pues va a haber entonces más que todo una obstrucción a la salida del aire que una restricción. De restricción, por ejemplo, una mujer en embarazo, ¿sí? En el sexto o séptimo mes de embarazo, va a tener una especie de enfermedad restrictiva, entre comillas, pues, porque va a tener problemas a nivel del diafragma. Una persona con lesiones neuromusculares a nivel de los músculos que son accesorios de la expiración va a tener problemas más que todo restrictivos. ¿Quedó claro allí? Sí. Algunos libros lo mencionan, yo particularmente me quedo con obstructiva. Para mí es una enfermedad más obstructiva que restrictiva. Restrictiva tiene unas características determinadas. ¿Alguna pregunta por acá? Pero entonces restrictivo es como para la sanación y No, espera, restrictivo al contrario tiene que ver, o sea, dificulta más lo restrictivo cuando vos vas a expandir tu caja torácica. No podés hacerlo, ¿entendés? Piensa que tienes un corset, una prenda en el siglo XIX, ¿sí? Hasta ahí, del siglo XX que apretaba a las mujeres, ¿sí? Entonces, dificultades para expandir. Restringe la expansión, restringe el cambio de volumen de la caja torácica para que aumenten los volúmenes y capacidades pulmonares. En una enfermedad obstructiva no hay problemas restrictivos, sino que hay problemas de flujo en la vía aérea, que tienen que ver con aumento de secreción mucosa, o que por varias causas, varios orígenes, ¿sí? Y también puede ser abordado diferente, o también puede tener broncoespasmos, ya, la vía aérea cierra. Entonces hay atrapamiento de aire. ¿Vamos bien ahí? ¿Alguna otra pregunta? Entonces este libro, este grafiquito que lo tienen a ustedes aquí, pues muestra que algunas características van a estar también a nivel de genes, ¿sí? Mutaciones, cambios transduccionales, o sea, después de que se haga la expresión de la proteína, en fin, muchas cosas que ahora ustedes deberían estudiar inclusive más que simplemente limitarse a lo fisiopatológico, que realmente es lo mandatorio hoy por hoy, ¿sí? La medicina cada vez va, más que todo los medicamentos van a ir allá. Que estamos en un país con dificultades para abordar eso, inclusive en toda la región, es otra cosa, ¿sí? Pero hay que empezar a estudiar. Entonces, exposición también desde la concepción y el desarrollo embrionario de la madre, por ejemplo, al humo del cigarrillo, eso está probado, al tabaco, ¿sí? A contaminación ambiental, producción, pues ahí como dice, si vivimos en Yumbo va a ser un poquito más complejo. Muchos elementos también pues que se pueden empezar a denotar a nivel de nuestro desarrollo desde la niñez, condiciones socioeconómicas, trabajo también, por ejemplo la minería, ¿sí? Y pues el estar expuesto a diferentes sustancias que pueden generar esos problemas, por ejemplo de broncoespasmo, de sustancias alérgicas, el pelo de los animales, tanta cosa que puede estar influenciando allí, que tiene que ver también con sobreexpresión de algunas proteínas y algunos elementos del sistema inmune, ¿sí? Recuerden la COVID también, que tenía pues particularmente una enfermedad obstructiva, ¿listo? Que generaba después enfermedad restrictiva. Entonces aquí tenemos una gráfica donde tenemos el rango de edad hasta los 70 años aquí, y esto es trayectoria, no es no es una palabra clínica como tal, sino más que todo unos ensayos a nivel fisiopatológico, ¿sí? Para mostrar la trayectoria de la curva. Entonces básicamente, ¿qué nos denota esto para no demorarnos mucho y esperar a Camilo, que él viene a las 9 creo, o antes, ¿no? Hicimos ese cambio porque él tenía una cita. Básicamente ustedes aquí tenemos el porcentaje de aire, ¿sí? Predicho, miren, 100%. Esto se da con una prueba que se llama PEP1. PEP es
volumen expiratorio forzado en un segundo. Una prueba en espirometría, los neumólogos la hacen con cierta frecuencia, y denota entonces que una persona con, digamos, esta línea verde tiene unos pulmones de un tamaño considerable. De todas formas tiene un pico máximo, miren, en la adolescencia, de grandes volúmenes que puede manejar, y con el tiempo va declinando. Otra vez aquí en la actividad física, pues implicará que ese cambio pueda ser menor, ese declinamiento no pueda ser tan pronunciado, o sea, va a mantener un poco mayor de volumen, pero sí o sí la edad es algo de la cual uno no puede escapar, y vamos perdiendo elastina, colágeno y otros factores. Pero tenemos una persona sana. Entonces, ¿qué podemos decir? Hay elementos obviamente asociados a la edad que van a cambiar esos volúmenes y capacidades pulmonares, pero no estamos hablando de una patología. Por otro lado, hay personas que tienen un volumen pulmonar pequeño por falta de actividad física o por condición también corporal, y pues van a manejar unos volúmenes mucho menores, pero también se puede decir que no son patológicos, ¿sí? No patológicos. De todas formas, descienden los volúmenes expiratorios forzados en un segundo, ¿sí? Van a descender. Y en cambio con la persona que tiene EPOC, miren, así tenga de pronto pues una capacidad pulmonar inicial importante, esa enfermedad obstructiva empieza a disminuir el volumen expiratorio forzado en un segundo, aumentando el volumen residual. Les aumenta el volumen residual a expensas del volumen, digamos, de esa capacidad vital, de esa capacidad de mover aire. ¿Listo? Entonces, si tiene de pronto ya una condición pulmonar, digamos, no, pues, pequeña, va a ser un poco más traumático, entonces en esa trayectoria vamos a tener esa función pulmonar muy disminuida. Entonces, ¿qué podemos hablar de pronto en términos iniciales? Pues aquí tenemos esta gráfica muy sencilla que nos muestra estos alveolos, recuerden las generaciones hasta la generación 17, ¿sí? Tenemos esa estructura alveolar, y alrededor el parénquima pulmonar, cómo empieza a tener daño tisular, ¿sí? Empiezan a tener problemas los alveolos al volverse como flotantes, como unos discos sin poder tener posibilidad de volverse otra vez a recoger a sí mismos, y fuera de eso tenemos una gran inflamación de la vía aérea, ¿sí? Inflamación generada por mucosidad. Recuerden que las secreciones mucosas son importantes, los movimientos de los cilios también, para empezar a movilizar partículas que han sido filtradas pero que todavía están persistentes a nivel bronquial, y la idea es movilizarlas hacia la parte exterior, ¿sí? Hacia la parte exterior y exhalarlas. De todas formas, en este caso aquí también hay un problema a nivel de los cilios, y pues aquí nos representa la vía aérea normal. Tenemos entonces los neumocitos, ¿sí? Y las células de Goblet, que aumentan en el EPOC, en la enfermedad obstructiva pulmonar crónica, aumenta su número de células de Goblet, generando una mayor secreción, que es denotada por esta pues, sustancia aquí verde, que está pintada de verde. Entonces, al haber mayor secreción, disminuye el radio bronquial, por lo tanto, el flujo de aire se ve restringido, el flujo de aire, no restringida la capacidad pulmonar, sino el flujo de aire, con lo cual pues, nos indica que es una enfermedad obstructiva. ¿Listo? También esto lo van a ver más adelante, el sistema hematopoyético y todos esos aspectos. Pues tenemos aquí los mastocitos, que es importante también reconocerlos como parte del sistema inmune. Eosinófilos, que con inflamación también empiezan a incrementarse. Entonces, en personas con EPOC vamos a tener eosinofilia, células, recuerden, estas son células en la sangre, ¿sí? De una serie de granulocitos. Tenemos mastocitos importantísimos también, y van a estar presentes precisamente en los eventos inflamatorios. Entonces, cuando hay inflamación, hay aumento de eosinófilos y de mastocitos. Entonces, una de las formas de atacar, de combatir este tipo de patologías, es también atacando ya sea
lo que va a generar este aumento de mastocitos, estos aumento de eosinofilia, para evitar la hiperplasia de células de Goblet, para evitar después el aumento de la mucosidad o de la hipersecreción. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Estamos en EPOC. Entonces, hay varias consideraciones clínicas para diagnosticar el EPOC, si hay dificultad para respirar, disnea, ¿sí? Si es progresiva, si se da con ejercicio, hay personas que con el ejercicio entonces empiezan a tener problemas respiratorios, es disnea, si es recurrente, si tiene tos crónica, ¿sí? Puede ser intermitente o puede ser no productiva de secreción, ¿sí? En fin, tantos elementos que ustedes van a ver más adelante en las rotaciones. Y algo muy importante son los factores de riesgo, o sea, si fuma cigarrillo, más que todo, recuerden que el cigarrillo no solamente es la nicotina, lo peor son las sustancias que tiene, más que todo el tabaco rubio. El tabaco rubio es el que tiene filtro color amarillo, por eso le llaman rubio. ¿Listo? Entonces, ese cigarrillo que en otros países de habla hispana le llaman tabaco, porque pues, el tabaco realmente es la planta, ¿sí? Es picadura de tabaco, pero el aglutinante, o sea, lo que hace que se presione el tabaco y las sustancias que tiene son realmente las más irritantes, aún que el humo del cigarrillo. O sea, el alcaloide del tabaco es la nicotina. ¿Listo? Que tiene otras características, es la que genera cierta adicción. Y el café y la nicotina, la cafeína y la nicotina, pues van a generar una adicción importante. ¿Sí? La nicotina actúa sobre unos canales que de ahí los descubrieron, los canales nicotínicos de acetilcolina, ¿sí? Que actúan a nivel de la placa muscular. ¿Sí? Entonces, esa nicotina, digamos que es responsable de algunas cosas, pero más responsable de que a las personas les guste mucho el cigarrillo y las sustancias que sí tiene, por ejemplo, polonio 382, tiene mercurio, tiene una cantidad de sustancias cancerígenas, más de 300 sustancias cancerígenas e irritantes, el cigarrillo, principalmente el tabaco rubio. ¿Quién tiene menos? El habano, el puro, el tabaco sin filtro, ¿sí? O el piel roja, pues, porque ustedes no sé si conocieron alguna vez un cigarrillo llamado aquí piel roja, que era sin filtro, ¿sí? O lo que hacen en algunos países, que aquí no hacemos tampoco, creo que en España lo hacen, que es de armar con tabaco y armar una especie de cigarrillito, ¿sí? ¿Sí? Entonces lo hacen también, es tabaco picado, ¿sí? Entonces, digamos que el tabaco es el más implicado en estos elementos de EPOC. Y voy entonces a hacer un pequeño paréntesis. Esto no es política ni ideología, son datos y hay que darlos, como dicen los memes. La principal causa de muerte a nivel mundial, hoy por hoy mundial, incluyendo Estados Unidos, es el consumo de licor. La que gasta más plata a nivel mundial en tratamiento médico es el consumo de licor. ¿Le sigue? El cigarrillo. De lejos, el fentanilo. El fentanilo tiene una crisis en Estados Unidos de opioides, opiáceos, una crisis. Pero en suma de muertes, todavía le lleva de lejos todo esto. Pues no es prohibido, ¿no? Fue prohibido en un tiempo y generó una guerra y todo eso. Esto fue en Estados Unidos. Le sigue el cigarrillo y por último fentanilo y la marihuana, pues lejísimo. Cocaína, que haya de pronto, sí, hay eventos, claro, la cocaína puede generar problemas de intoxicación, sí, la gente se fiesta, se enrumba, más que todo con la música popular, no mentira, pero terminó pues allí, sí, pero digamos, el número de muertes es mínimo, con marihuana mínimo, con hongos mucho menos. El problema más alcohol, cigarrillo y opiáceos. Una pregunta. Y ahora con el aumento de los vapers, hay vapers no tienen específicamente nicotina, no soy experto en vapers tampoco, pero sí tiene sustancias que generan también aumento de hipersecreción, pueden generar daño y EPOC. ¿Listo?
estas no son enfermedades no transmisibles. Sí, o sea, aquí solo mencionó como... Número de muertes globales, eso lo van a decir, globales, estimadas, porque el alcohol se asocia con varios accidentes generados por alcohol, problemas precisamente, O sea, obesidad y todo eso lo va a generar diabetes, toda esa enfermedad asociada al consumo de alcohol comprobado generan precisamente mayor gasto, mayor número de muertes a nivel mundial. Y le sigue el cigarro, más que todo cardiovascular y pulmonar. ¿Sí? Eso lo van a estudiar ustedes en salud pública y está, si quieres métete, mira ahí, pregúntale a la IA y hace un prom bien elegante y le pregunta, ¿listo? Entonces, la gente que cocina con leña en los pueblos, por ejemplo, es más escaso, pero todavía hay gente que cocina con leña. Bueno, en fin, todas estas cosas que ustedes ya pues reconocen. Bajo peso al nacer, por ejemplo. Los niños que tienen bajo peso al nacer generalmente pueden desarrollar más fácil tiempo que en la vida adulta. ¿Listo? Hay varias características que lo digan allí. ¿Sí? Bajo peso al nacer, prematuros, ¿listo? Infecciones respiratorias en los niños. Entonces, esta que le muestra la prueba de volumen respiratorio forzado en un segundo. Normal, yo no quiero, pues, ustedes ya me imagino que ya les hablaron de todo esto, y conocen. Y miren entonces cómo la persona entonces con enfermedad obstructiva pulmonar crónica, en esta espirometría, que lo toma un espirómetro, pues resulta que se ve reducida los volúmenes pulmonares. Recuerden que hay varios volúmenes son varias capacidades. Entonces, de 5 litros capacidad pulmonar total, todo se reduce y obviamente el cociente, volumen respiratorio forzado, capacidad vital forzada, es capacidad toma de aire total y después exhalación máxima en un segundo, pues aumenta. ¿Listo? Aquí, se ve reducida, miren, 0,8, o sea, es más lo que usted saca que lo que usted tiene, lo que saca que lo que deja total, y aquí empieza a 0,8 y aquí empieza a reducirse. ¿Listo? Entonces, usted saca más, aquí me está indicando que todo esto que le queda volumen residual. Saca más, 0,8 es mucho más alto que 0,56, le queda volumen residual. ¿Listo? Les tiene dificultades para sacar aire, hay tratamiento de aire, y nos va a indicar entonces que vamos a tener problemas de intercambio alveolo capilar. Entonces hay varios niveles ya a nivel de espirometría con EPOC, por ejemplo, donde hay varios estados, donde muestra una predicha si da mayor de 80%, si da entre 50 y 79, 30 y 49 y menor de 30, y también en cuanto a las exacerbaciones. Esa exacerbación es un término clínico que lo van a aprender, pero para que no nos llevemos tan allá, tan en segundo semestre, haga de cuenta crisis asmática o crisis de EPOC, ataques, pues. Esos son exacerbaciones. ¿Vamos ahí? Entonces, puede ocurrir, puede llevar a hospitalización, puede llevar también entonces a que sean más o menos incrementadas, y todo eso son valoraciones que se hacen para considerar el grado de EPOC que tiene el paciente, y así mismo el tratamiento. Entonces, ahorita sí vamos, EPOC y asma. Entonces, aquí tenemos los medicamentos para enfermedades respiratorias en general, mencionando algunos grupos. Entonces tenemos medicamentos para tratamiento del asma y para tratamiento del EPOC. Asma y EPOC. Voy a mencionar algo de la rinitis y la tos. Ahí. Entonces, los dos grandes grupos de medicamentos para tratamiento del asma y del EPOC son medicamentos antiinflamatorios y medicamentos broncodilatadores. Antiinflamatorios unos, broncodilatadores otros. ¿Vamos bien ahí? Eso es para el Y el asma también. Broncodilatadores y antiinflamatorios. Y dentro de esos hay sus subgrupos. A dónde atacan, si van al sistema inmune, en fin, cómo lo hacen. Entonces hay sus grupos. Señorita Coral, ¿cómo ha estado? Entonces, entre los broncodilatadores estamos con los agonistas beta 2. Recuerden que los beta 2 son adrenérgicos. Beta 2
actúan en músculo liso bronquial, están presentes en el músculo liso bronquial, mientras que beta 1 va a estar en músculo estriado cardíaco. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacen estos beta 2? Generalmente el músculo liso bronquial van a relajar el músculo liso bronquial, disminuyendo la contractilidad. ¿Listo? Disminuye el calcio intracelular, el músculo liso bronquial. Por lo tanto, causan broncodilatación por relajación de las células musculares lisas de los bronquios. ¿Me siguen o no? Son broncodilatadores. Los beta 2, porque en beta 2, cuando se activa beta 2, cuando se activan los beta 2 en músculo liso bronquial, disminuye el AMP cíclico, disminuye el calcio intracelular, no hay actinimiosina y toda la vaina que ocurre. Entonces tenemos los broncodilatadores. Otros son medicamentos ya antiinflamatorios como los glucocorticoides o corticosteroides, que tienen sus primos. Por ejemplo, cuando la persona tiene una quemadura, ¿sí?, o tiene un ataque de picadura de abeja, utiliza también corticosteroides antiinflamatorios, no son broncodilatadores. Entonces tenemos, por ejemplo, en algunos casos utiliza la desametasona, beclometasona, todo lo que tiene esos nombres, que algunos también son cremas, pero sus hermanitos o primos, hay primos específicos para la parte respiratoria. O sea, todos son corticosteroides, pero tienen algunos para, por ejemplo, enfermedades articulares de dolor, inhibir el dolor, analgésicos, inflamación, dolor. Otros son más específicos para las alergias en piel y otros son más usados para la parte respiratoria. Pero todos son corticosteroides. ¿Vamos bien ahí? ¿Cuáles de qué? Para respiratorio ya los vamos a ver. Estamos viendo solamente el grupo, corticosteroides. O sea que eventualmente un medicamento para la alergia puede servir para la parte respiratoria, sí, más o menos. Pero pues para eso están los más indicados, pero todos pertenecen al mismo grupo. ¿Qué hacen los corticosteroides? Hacen lo mismo que el cortisol, más o menos, ¿sí? Hacen lo mismo que cortisol. Si ustedes recuerdan, el cortisol ayuda a mover la energía, aumenta la glucosa en sangre, por eso son glucocorticoides y no son indicados para personas diabéticas, porque aumenta la glucosa en sangre estos medicamentos. Corticosteroides son lo mismo de Sein que glucocorticoides, y señorita Mariana Rebellón. El cortisol es uno, ¿cierto? Pero pues eso no. El cortisol es el compuesto endógeno que nosotros producimos. De allí las plantas y otros animales producen eso y sacaron entonces un medicamento que le ponen más potencia para que haga lo mismo que un cortisol propio. Tiene la misma estructura química. Broncodilatador. Yo que logro con tratar la inflamación en la enfermedad obstructiva. Disminuir la secreción, disminuir entonces inflamación, secreción. Cuando ustedes tienen, por ejemplo, una inflamación en el párpado, entonces les da irritación, se disminuye y da dolor. Tenemos otros que son, por ejemplo, el cromolin, nedocromil, también son inflamatorios, son antiinflamatorios más bien. Tenemos otros que tienen un nombre particular, todos esos, bueno, los medicamentos tienen nombres característicos, cromolin, nedocromil. Tenemos el hipratropio, hay otro que se llama tiotropio, hipratropio, esto está en inglés, pero pues hipratropio en latín realmente. Aquí es hipratropio o tiotropio. Estos son también broncodilatadores. Entonces podemos señalar aquí de una vez los medicamentos broncodilatadores, pero con mecanismo diferente, es el hipratropio o tiotropio y los agonistas beta 2 o beta bloqueadores. No, estos serían agonistas beta 2, no beta bloqueadores. Estos son agonistas adrenérgicos beta 2 activadores. Agonistas. Agonistas beta 2
y tiotropio y pratropio, que son los que están acá, aquí solamente está el hipratropio, que son esos sí son antagonistas muscarínicos. Entonces, el patio propio Tiotropio, tiotropio, tío. son Siempre me dice que es antagonistas. agonista y luego antagonista. No, espérate un momentito, pará, ahí está grabado. Agonistas beta 2 son agonistas beta 2, favorecen la actividad. Hipratropio y tiotropio son antagonistas muscarínicos diferentes. No van a beta 2, van al receptor de muscarina de la acetilcolina. ¿Qué pasa? ¿Qué hace la acetilcolina en el receptor muscarínico del músculo liso? En regulación, ¿qué es lo que van a ver? Cuando nosotros con el nervio vago, par craneal 10, vamos a actuar en el músculo liso bronquial por acetilcolina, hay disminución del volumen bronquial, broncoconstricción. ¿Sí? Obviamente eso sería severo, pero hay disminución del radio. Se vuelve más pequeño el diámetro de la vía aérea. Y es entendible, si estamos en reposo, pues para qué tener los bronquios expandidos. ¿Sí? Cuando hacemos actividad física liberamos noradrenalina, principalmente del sistema nervioso simpático, y adrenalina de las glándulas adrenales, y aumentamos la broncodilatación. ¿Vamos bien? ¿Entendiendo? Los beta 2 agonistas de beta 2 es el salbutamol. El salbutamol o albuterol. Profe, y ahí los corticosteroides, ¿cuál es el mecanismo de acción? Ya vamos. Es muy bonito. Y tenemos otros medicamentos también que lo utilizan mucho en adolescentes, el Montelukast. Estos son también antiinflamatorios. Montelukast, Afirlukast, Celeotón. Más común ahora es Montelukast. Y están los anticuerpos monoclonales, como el omalizumab, y otro que no es muy usado ahora, que es la teofilina, o se usa en algunas razas. Todos estos medicamentos, los únicos que son broncodilatadores son agonistas beta 2 y antagonista muscarínico y pratropio tiotropio. Son inflamatorios. Los demás son antiinflamatorios. ¿Puede repetir lo de Montelukast y Omalizumab? Montelukast, Afirlukast, Celeotón van a actuar en un receptor, en receptores de las células que aumentan la hipersecreción, ¿sí?, del sistema inmune. Estos son antiinflamatorios. No voy a entrar en detalle en el mecanismo porque para que ustedes entiendan el mecanismo deben haber leído previamente, pero lo mejor es que lo van a ver el sistema inmune y hematopoyético. ¿Sí? Y eso es en tercero. Entonces, algunas cosas pues vamos a enfocarlos en otros mecanismos que ustedes sí conocen. ¿Sí? ¿Me hago entender? Sí. Pero todos, lo que quiero hacer énfasis aquí es que solamente beta 2 e hiperatropios son broncodilatadores, los demás son antiinflamatorios. En cuanto a la rinitis alérgica, por ejemplo, estamos con los agonistas adrenérgicos alfa, pero los más comunes son los antihistamínicos, donde la histamina es la que lleva también aumento de la inflamación, de la secreción. Entonces, los antihistamínicos pues van a actuar allí. ¿Cuáles? Por ejemplo, la cetericina, la loratadina, la loratadina, entre otros. Hay de segunda, primera generación. Cuando ustedes vean, de pronto lean por ahí, de segunda generación son los más nuevos, de tercera generación son más nuevos que los de segunda, los de primera son los más viejitos. Usted utiliza los más nuevos. ¿Cuándo un médico utiliza otros? Cuando el paciente no le da resultado y empieza a utilizar. Aquí es ensayo y error. En otros países lo que hacen es que tienen mapeado genéticamente a los individuos, pero más que todo en Inglaterra, ni que en Estados Unidos, y empiezan ya tienen más o menos qué medicamento les es más útil para evitar los efectos adversos. ¿Sí? Se llama genotipificación farmacológica. Entonces, anticorticosteroides también y cromolina, ¿sí?, de estos de acá que los vamos a ver más adelante también cómo actúan. Drogas usadas para el EPOC, otra vez agonistas adrenérgicos beta, corticosteroides y pratrópicos, miren, muy similares. Más que todo también tenemos entonces
broncodilatadores y unos antiinflamatorios específicos. En asma tenemos broncodilatadores y también antiinflamatorios. Y para la tos tenemos otros que son el dextrometorfano y opiáceos, entre otros. ¿Sí? Ahí ya en la tos, entonces, si hay mucosidad, entonces mucolíticos para destruir la mucosidad, el bisolbón, ¿sí? Cosas así que no vamos a entrar, pues árabe más que todo, o para ir directamente al centro de la tos, que es en el daño cerebral. Entonces, ¿cuáles son los importantes del EPOC? Estos de acá todos son importantes del EPOC. Estos son todos importantes del asma. Entonces, agonistas beta 2. Agonistas beta 2, ¿cuáles tenemos? Entonces tenemos uno que se puede usar en algunos casos, más que todo a nivel clínico, un análogo, así se llama, análogo es similar de la adrenalina que nosotros producimos, es sintética, pinadrina. Tenemos el famoso salbutamol o albuterol en lengua anglosajona, ¿sí? Salbutamol Ventilan en el nombre comercial. Este es el nombre comercial de pronto más común, no sé si habrá cambiado. Penoterol, terbutalina, bricanil, formoterol, salmeterol, tolobuterol, clenbuterol y muchos otros, many others. ¿Sí? Más, muchos otros. ¿Sí? Pero estamos mencionando los más comunes. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? ¿Qué es importante? Que hay dos tipos fundamentales de adrenérgicos beta 2. Entonces, lo más común para asma y EPOC, lo más común son los broncodilatadores. Entonces, dos tipos fundamentales de adrenérgicos beta 2. Los de acción corta, que se llaman también de rescate, o sea, cuando hay crisis asmática, cuando la persona tiene exacerbaciones, pero tiene un ataque, entonces está teniendo el ataque, se le da o se le administra albuterol o salbutamol. También se le puede administrar terbutalina, pero más que todo el salbutamol. Y los de acción prolongada para evitar esa exacerbación sería el formoterol o el salmeterol. Entonces hay unos de acción corta y unos de acción prolongada. Hay varios, pero los más comunes en nuestro medio es salbutamol para el ataque, para evitarlo, formoterol y salmeterol de acción prolongada. Entonces el nombre acrónimo en inglés que se acostumbra a clínica es LAVA o SAVA. LAVA, ¿sí? Acrónimo en inglés de long, ¿cierto? De larga acción, LAVA, bronco, ¿cierto? Entonces, y formoterol, salmeterol o salbutamol sería SAVA, y formoterol y salmeterol sería LAVA. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de los agonistas adrenérgicos beta 2? Actúa aquí con el receptor beta 2, con una proteína G inhibitoria que activa entonces a una adeninatociclasa, produce entonces en vez de AMP, ¿qué pasa? Convierte a AMP cíclico que aumenta, genera la inhibición de la liberación de calcio. En este caso el AMP cíclico disminuye la inhibición de la liberación de calcio del retículo sarcoplasmático y eso lleva a relajación del músculo. Activa sobre el receptor beta 2. ¿Cómo? ¿Dónde está la señal de que la persona era inhibitoria? Me la inventé yo. No está ahí. Pero No es excitatorio. Es estimulante. Estimuladora porque convierte esta en adeninatociclasa, hace que la adeninatociclasa se active y convierte el ATP en AMP cíclico. Es excitatorio. Entonces miren aquí, adeninatociclasa, entonces aquí tenemos catecolaminas, adrenalina, el agonista beta 2 es análogo, cuando análogo es lo mismo que hace agonista, el que hace en contra de ese sería antagonista, activa sobre esta proteína G, que genera todo esto, activa la adeninatociclasa y convierte el ATP en AMP cíclico que tiene que ver con la proteína quinasa A, que a su vez fosforila el receptor inositol trifosfato, que es el segundo mensajero. Al fosforilarlo impide que el inositol trifosfato actúe y libere calcio.
Por otra parte, fosforila el canal de potasio, con lo que hace es bombear potasio afuera de la célula, ¿cierto? Generando relajación del músculo liso. ¿Sí? Profe, lo que se está fosforilando es el receptor del inhibidor. Inositoto trifosfato. El receptor, ¿no? Puede ser. Proteinquinasa también fosforila la cadena ligera de la miosina, pesada, que impide que la calmodulina pues haga su actividad allí. También tiene efecto sobre cerca. Todo esto lleva entonces a evitar la acción actina de miosina y la relajación del músculo liso. Entonces, en resumen, esto hace lo mismo que la adrenalina, es lo mismo que hacen estos, salbutamol lo hace. ¿Ese es de acción corta o larga? Corta. Formoterol, larga. Punto. Crónico y es agudo. Exacerbaciones, nombre se llama de rescate. Ahora tenemos los otros broncodilatadores. ¿Cuáles son? Antagonistas muscarínicos. Tiotropio e hipratropio, los más comunes. Entonces también hay sama, lama. O sea, degradación corta y larga, los vamos a ver. Entonces, ¿qué hacen ellos? Mecanismo de acción. Entonces son competitivos, van al sitio de acción, compiten, recuerden la inhibición competitiva, por la unión de la acetilcolina en el receptor muscarínico. ¿Sí? Incluido entonces el efecto constrictor. Entonces, si llega la acetilcolina, genera broncoconstricción. Si se bloquea, pues no llega la acetilcolina, entonces no se genera ese efecto broncoconstrictor por bloqueo del receptor muscarínico. Entonces tenemos aquí, tenemos el nervio vago, par craneal 10, acetilcolina, llega acá hasta la persona sin EPO, y cuando estamos relajados, pues hay una pequeña reducción del diámetro de la vía aérea. ¿Sí? Una pequeña broncoconstricción, digamos así, una reducción. Si la persona tiene EPOC, que tiene inflamación y todo, y libera acetilcolina, pues va a ser de pronto más grave. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace el antagonista muscarínico? Bloquea todo eso. La acetilcolina, que hay una pequeña reducción, si se bloquea con antagonista muscarínico, ¿con cuáles? Tiotropio e hipratropio. Antagonista muscarínico. Entonces vamos a recordar cuántos receptores muscarínicos hay. Busquemos así, ¿seguro? Porque hay hasta 5. Y averigüemos en cuál es el receptor muscarínico que está más concentrado en el músculo liso bronquial. Ya se va a dormir. Receptor entonces, el que va a actuar con tiotropio y hipratropio es en M3. ¿Listo? Que está más implicado o ocurre en el músculo liso bronquial. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Cuáles son los dos tipos de broncodilatadores? Agonistas beta 2, salbutamol y formoterol, y antagonistas muscarínicos, tiotropio y hipratropio. Así. Ya. Las preguntas mías son mamey. Lo pregunté, estuvo bien. Es que tampoco pues unas que son sencillitas, pero más o menos. Ahorita sí vamos con los antiinflamatorios. Entonces los antiinflamatorios más comunes usados, son del grupo de los glucocorticoides, que es lo mismo que corticosteroides. ¿Sí? Corticosteroides. Entonces, ejercen un magnífico efecto antiinflamatorio. A nivel que inhiben, y aquí es donde no voy a entrar en detalles, hay una cascada del ácido araquidónico, creo que ustedes lo mencionaron, esta hace parte de la membrana, ¿sí? Cuando llega la fosfolipasa y actúa sobre un fosfolípido, genera ácido araquidónico, y a su vez vienen una serie de enzimas, entre esas está la COS, la ciclooxigenasa, ¿sí? Y la lipoxigenasa, que genera las famosas prostaglandinas, leucotrienos y todas esas bellezas
que generan, entre otras cosas, dolor, inflamación, entre otras cosas. Entonces, ellos inhiben toda la cascada del ácido araquidónico, disminuye la biosíntesis de prostaglandinas. ¿Qué significa constitutivas? Es una palabra aquí, de pronto lo van a ver en el sistema inmune. Constitutivo es que lo producimos sin que haya un evento desencadenante, ¿sí? Todo el tiempo. Por ejemplo, nosotros producimos prostaglandinas que nos protegen de la acidez de nuestras propias células estomacales. ¿Vamos bien ahí? Que nos protegen. Cuando la persona usa antiinflamatorios, analgésicos, que bloquean la producción de las prostaglandinas, no hay protección y viene a aumentar la acidez gástrica. ¿Quién la hace? El ácido clorhídrico, pero nuestro sistema produce prostaglandinas que promueven, con un receptor de prostaglandinas, promueven que las células del estómago liberen una secreción de mucosa para proteger al estómago. Cuando la persona toma algunos inflamatorios, no estos, pues inhibe esas prostaglandinas constitutivas que actúan en el estómago, pues se producen todo el tiempo, y entonces no producimos suficiente mucosidad y por ende generan aumento de la acidez gástrica, de la lesión gastrointestinal. Entonces por eso ustedes oyen que no puede tomar esa persona que tiene úlcera analgésicos, ibuprofeno, naproxeno, todos esos, ¿sí? Ni tampoco aspirina. Entonces, inducidas son las que generan el evento alérgico, ¿sí? O el daño. Y tenemos los famosos leucotrienos que también tienen que ver. Entonces, disminuyen la respuesta alérgica donde intervenga la histamina. La histamina es clave también. Cuando vos tenés estornudo, está actuando la histamina. Cuando estás con aumento de la secreción nasal, histamina. Cuando tenés los ojos rojos por la gripa, histamina. Esa es la que hay que combatir también. ¿Listo? Pero ellos, los corticoides, no la combaten directamente a la histamina. Combaten toda la cascada del ácido araquidónico. Evitan que se generen prostaglandinas. Entonces miren aquí, para que identifiquen esto, digamos, si ustedes conocen la cortisona, la testosterona, todos son derivados de esa vaina. Tienen estos anillos, ¿sí? Y aquí tenemos la hidrocortisona, beclometasona, budesonida, ¿sí? Flunisonida, fluticasona, todos estos son corticosteroides, donde tenemos uno, por ejemplo, muy usado a nivel respiratorio, budesonida, es muy usado. Y tendremos también la beclometasona, muy usada a nivel respiratorio. Entonces, mecanismo de acción que preguntaban con ansias de aprender y de conocer, con ánimo y curiosidad científica y médica. Entonces tenemos acá que el mecanismo de acción, tenemos los estímulos inflamatorios. Miren la gráfica, aparecen los estímulos inflamatorios. ¿Cuáles serían los primeros mensajeros extracelulares que llevan estímulo inflamatorio a las células del sistema respiratorio? Entre otros, entonces tenemos ahí interleuquinas, tenemos entonces, ¿sí?, citoquinas inflamatorias, se usa mucho en COVID, factores de crecimiento, ¿sí? Entonces van a actuar en varios tipos de receptores para producir, por ejemplo, P50, P65, factores de transcripción, y a su vez entonces generar varios eventos que van a promover enzimas, el ácido araquidónico y enzimas inflamatorias y prostaglandinas. Favorece toda la expresión génica. Entonces evitemos eso, mano. Evitemos que ocurra esto. ¿Con qué se hace? Pues cojamos el corticosteroide que entra y tiene un receptor citosólico, receptor de glucocorticoides se llama, lo mismo que ocurre con el cortisol, y va a entrar por el poro nuclear y va a actuar entonces, ¿cierto?, disminuyendo la acetilación de las histonas y generando, ¿cierto?, precisamente la acetilación. Y con ello entonces impedimos la transcripción. Disminuimos la transcripción génica y generamos represión génica. Disminuimos entonces que haya aumento de proteínas, de enzimas proinflamatorias, como la COS. Entonces, cuando ustedes vean una enzima que tiene nombre o que tiene el acrónimo COX, se llama ciclooxigenasa.
que hay hay dos tipos, 1 y 2. ¿Listo? Y pues las dos, pero principalmente la 2, ciclooxigenasa 2, es la que va a estar implicada en los eventos inflamatorios. ¿Listo? Profe, creo que ya lo dijo, pero se me ocurrió. ¿Qué genes son los que se refieren? O sea, genes que hacen qué. Genes que producen citoquinas, quimioquinas, moléculas de acción, receptores inflamatorios, enzimas como la COS, proteínas varias, pero muy clave es la COS, la enzima COS. Entonces, lo que hace es evita que a nivel nuclear, cuando llegue una señal inflamatoria, así sea que te has machucado un dedo, que tu paciente tenga un problema alérgico que le genere inflamación, pues evita que se le genere esta cascada de señalización acá para que actúe, genere factores de transcripción que lleven a la producción de proteínas que se traducen a nivel en el ribosoma. Entonces lo que hace es bloquear todo eso, evita que se genere acetilación, o sea, genera desacetilación, evita que las histonas entonces puedan expresar esos factores de transcripción y bloquea los genes que van a llevar entonces a que se expresen esos compuestos inflamatorios, básicamente eso. O sea que actúa a nivel más que todo nuclear principalmente, pero también actúa a nivel de membrana, genera efectos a corto y largo plazo. Entonces, más que todo esto son usados para crónico, pero también algunos son usados para corta acción, muy rápido. Porque los de crónico actúan acá, pero también actúan en membrana para los de corta acción. Tiene dos acciones, tiene dos tipos de receptores. En membrana y en núcleo. Los glucocorticoides. Los corticoides, corticosteroides o glucocorticoides. Todo es lo mismo. O sea, no todos son necesariamente de receptor citosólico. Todos tienen receptor citosólico, que es el que los coge, Ah, pero todos tienen acción dual, en núcleo y en membrana, ah. sino que unos tienen más potencia hacia membrana y otros tienen más acción hacia núcleo, pero todos tienen esa, se llama canónico también eso. Entonces va a generar respuestas cortas y respuestas a largo plazo. Entonces tenemos, ya vimos los corticosteroides cómo actúan, ¿cierto? Tenemos los cromones. ¿Qué hacen los cromones? Categoría farmacológica. Entonces, me voy a ver, no aflojen, que esto se pone peor. Los mastocitos, véanlos aquí. Hay que evitar que estos mastocitos aumenten factores, ¿sí? Liberen sustancias que promuevan eosinofilia, que promuevan células de Globe, que me generen eso, evitar eso. Entonces vienen los cromones. Eso lo hacen los cromones, los corticoides no hacen eso. Los corticoides van a actuar ya sea en el núcleo o en la membrana para evitar que se generen genes inflamatorios, para evitar más bien bloquear los genes inflamatorios. Generan represión génica. No es que evitar que se generen, los genes ya están. Evitan que se expresen la información que tienen esos genes inflamatorios para generar estos compuestos, citoquinas, más que todo la COS. Eso lo hacen. En cambio, los cromones van a actuar en el mastocito. Entonces, categoría farmacológica, estabilizador de mastocitos. Ahorita vamos a ver qué significa eso. Los mastocitos, haga de cuenta que tienen un poquito de pepitas allá adentro y son como unas esporas y botan esas sustancias. Se liberan. Estoy explicando pues de una forma didáctica, no les puedo cantar, ni puedo rapear, ni puedo hacer una tiradera, pero por lo menos para que se vean un poquito, ¿sí? Entonces, acá. Vamos a verlo aquí. Cromones, mecanismo de acción. Entonces tenemos los antígenos, el polvo, el polen. Hay personas que llueve y ahí mismo la tierra mojada les produce rinitis. Entonces, estas son sustancias que llaman antígenos. Se liberan con los alergónicos o alérgenos. Entonces los antígenos apenas detectan eso, se expresan. Personas alérgicas se empiezan. Y tenemos formación de anticuerpos también, llevan a formación de anticuerpos. ¿Qué los recogen en dónde? Los anticuerpos los recogen, se expresan en la membrana del mastocito. Esto lo van con más detalle. Guillermo Ortega les va a hablar mucho de esto y más que todo Sandra Moreno. Entonces, aquí solamente estamos en el contexto. Entonces acá tenemos
el mastocito con los receptores, ¿sí? Con los anticuerpos unidos, y estos son los antígenos, y cuando se une antígeno y con el anticuerpo, pues libera histamina, mírenla aquí, y otros elementos de respuesta alérgica. Se libera todo ese cóctel y empieza a hacer su agosto. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué hacen los cromones? Bloquean esto de aquí. Los cromones bloquean los más que impiden la degranulación. Por eso lo estabiliza, lo bloquea aquí y evita que el antígeno se una con el anticuerpo y no se liberen las histaminas y los compuestos inflamatorios que tienen los o proinflamatorios que tienen los mastocitos. Esto se llama degranulación. Lo que hacen es que ellos evitan que el antígeno y anticuerpo se unan para que no ocurra eso. ¿Quiénes lo hacen? Los cromones, y hagamos silencio por favor, están llegando recién y están haciendo bulla. Entonces eso lo hacen los cromones. ¿Listo? Eso lo hacen los cromones. ¿Cuáles son los cromones que habíamos visto acá? Entonces, cromolín y nidocromil pertenecen a los cromones. Categoría estabilización de los mastocitos, gran categoría antiinflamatorios. ¿Cuáles otros? Corticosteroides, budesonida, beclometasona. Corticosteroides tiene otro mecanismo de acción. Entonces, cromolín sódico y nidocromil, cromones. Previene la liberación de histamina, leucotrienos, ¿sí? Sustancias de reacción lenta, anafilaxia es choco anafiláctico también para alergias, ¿sí? Inhibir degranulación, esto es degranulación después de contacto con antígeno, entonces evita todo eso. Los cromones. Después tenemos el otro grupo que se llaman los antileucotrienos. ¿Cuáles? Montelukast, sapirlukast y celeutón. El más común de todos ellos es Montelukast. Entonces, voy otra vez a resumir, si me dejan hablar, ¿sí? Si me dejan expresar, ser libre. Tenemos para asma y EPOC principalmente, rinitis también y tos, pero principalmente asma y EPOC. Bueno, tos no tanto. Tenemos antileucotrienos, sí, pero vamos a los más usados. Para asma y EPOC, broncodilatadores. ¿Cuáles? Agonistas beta 2 de larga corta acción. ¿Cuáles? Antagonistas mus, carínicos M3. ¿Cuáles? Tiotropio y pratropio. Arriba en beta 2, salbutamol, formoterol. Punto. Eso es lo más común. Punto. Le sigue antiinflamatorios. Muy usados, córticos, esteroides, budesonida, ¿cierto? Beclometasona, desametasona. Ahí sí puede ser también inyectable o puede ser también con mascarilla, ¿cierto? Puede ser con cámara espaciadora. El salbutamol se estila, más que todo es con valvulita presurizada, ¿sí? Con cartuchito presurizado, y hay varios tipos de cartucho, y también cámara espaciadora, entre otros. Y los corticosteroides también pueden ser inyectables o también inhalados. Entonces, esos son los más comunes. Le siguen entonces los otros, los corticosteroides ya vimos que también se pueden hacer así inhalados o por inyección o por tableta. Y tenemos los cromones. Los cromones que evitan la degranulación de los mastocitos, o sea, ¿qué hacen ellos? Estabilizan los mastocitos. ¿Por qué es importante los mastocitos? Porque van a generar una serie de sustancias como las histaminas, ¿cierto? Que van a generar proinflamación. En cambio, los corticosteroides tienen dos formas de actuar, en el núcleo y en los receptores de membrana y citosólicos, que lo que hacen es evitar respuestas cortoinflamatorias, evitan agudas, y también evitan sustancias como citoquinas, la COS, que van a generar a su vez inflamación, dolor y fiebre. Es que al haber la unión, ellos realmente el mecanismo es bloquear la unión, pero el resultado de esa unión es la degranulación del mastocito. Por eso se llama estabilizan el mastocito, evita que este se rompa. Bloquean la unión, evitan la
¿Qué hacen los antileucotrienos? Entonces, cromones, ¿cuál? Nedocromil, promolin. Corticosteroides varios, budesonida es uno. ¿Cuál son los cromones? Nedocromil, promolin. Y los antileucotrienos tenemos afilucas, montelucas y celeutón. Entonces, los leucotrienos son mediadores potentes de la inflamación y el broncoespasmo, evitan el broncoespasmo. Aumentan permeabilidad endotelial, pueden conducir edema. ¿Sí? Entonces, esos son los leucotrienos. Ojo, los leucotrienos son generadores de inflamación, no los queremos aquí. ¿Qué hacen ellos? Pueden generar broncoespasmo, imaginen todo lo que pueden generar. Generan edema, inflamación, aumento de líquido, aumento evitan o aumenta el espacio de intercambio alveolo capilar, más bien la distancia, entonces genera varios problemas de intercambio. Los agentes de antileucotrienos existentes entonces bloquean esos receptores donde va el leucotrieno a absorción. Entonces hay que evitar que el leucotrieno llegue ahí. Entonces, bloqueando el receptor de leucotrieno. ¿Cómo se llama el receptor de leucotrieno? Cisteinil. Cisteinil leucotrieno. Y este es el acrónimo. Entonces miren aquí simplemente. Ácido araquidónico decíamos que es la clave, ¿cierto? Y también los corticosteroides bloquean esto. Pero digamos que no actuamos bloqueando por allá el ácido araquidónico, sino que ya está. Entonces el ácido araquidónico con la enzima lipoxigenasa genera leucotrienos. Entonces, ¿con quién se bloquea? Con el sileutón. Se usa muy poco, genera muchos efectos adversos. Entonces, pues digamos que de pronto no nos lo preguntan. Leucotrieno A4 lo tenemos aquí en varios tipos de leucotrieno, se convierte en leucotrieno B4 por varias reacciones enzimáticas, eso ocurre normal. Y el leucotrieno entonces va a generar ¿qué? ¿Sí? Quimiostasis, va a aumentar eosinofilia, neutrófilos, y tenemos que, también leucotrieno C4. Todo ese leucotrieno C4, mire que convierte a leucotrieno, o sea, se convierte en leucotrieno D4. A, B, C, D. Leucotrieno D4 y leucotrieno D4 van a receptores de cisteína. ¿Qué hace entonces en la célula de la vía aérea? Aumenta secreción y broncoespasmo en este receptor. Entonces, ¿con qué se bloquea esto? Con montelucas y sapilucas. Más común, montelucas. O sea que montelucas actúa. Evita que este llegue acá y me genere entonces esta acción con las células de Golgi. Receptor de cisteína. ¿Cuál es más común? Montelucas. Entonces, montelucas es antiinflamatorio, ¿sí o no? Corticosteroides es antiinflamatorio, ¿sí o no? Cromones es antiinflamatorio, ¿sí o no? ¿Tienen igual mecanismo? No. El otro es la terapia inmunosupresora. Digamos que a su paciente no le revierte nada, sigue con crisis, no remite. Entonces viene la terapia con medicamentos un poco más costosos que son inmunosupresores. Entonces tenemos metotrexato, ciclosporina A, se utiliza oro también, inmunoglobulina intravenosa. Se puede considerar en asma cuando esos no dan, pero el más común de estos se pueden usar, pero el más común es receptor anti-inmunoglobulina E. Entonces, ¿cuál? Omalizumab. El omalizumab, todos que tienen nombre así, son anticuerpos monoclonales. Entonces va a actuar allí en la receptor de antiinmunoglobulina E, bloquea la unión de inmunoglobulina E a los receptores de inmunoglobulina E, que van a estar en donde otra vez, en los mastocitos, evitando que lleguen los alérgenos también. No los bloquea, sino que evita que salgan esa inmunoglobulina E. Entonces bloquea la unión a otras células inflamatorias. Más que toda esa inmunoglobulina E no tiene que ver con anticuerpos y antígenos, sino que la inmunoglobulina E lleva el mastocito a otras células. Las interactúa con ellas. ¿Listo? Pero todo eso es en pro de la inflamación. Claro. Entonces, este es muy costoso. A otras células inflamatorias, incluidos los linfocitos T, macrófagos, eosinófilos también. Aquí dice posiblemente no, también eosinófilos.
e inhibe la inflamación crónica y reduce los niveles de inmunoglobulina E circulante. Muchas personas, por ejemplo, que tienen tendencia a sufrir de alergia por cualquier cosa, tienen altos niveles de inmunoglobulina E. Entonces, se evita con anticuerpos monoclonales o malizumab, que indirectamente van a incidir en la inflamación. Indirectamente porque van de una vez al problema, a la inmunoglobulina. ¿Listo? ¿Sí las tenemos? Entonces, mecanismo de acción: bloquea la unión de inmunoglobulina B a esos receptores, ¿sí? Entonces reduce los niveles de inmunoglobulina E circulante. Entonces miremoslo aquí. Omalizumab es el medicamento más común de esos, de grupo. Tenemos los linfocitos B. Tenemos las interleuquinas 4 y 3. Ustedes las van a ver fuertemente en el sistema inmunológico. Entonces las tenemos aquí, que estas promueven que los linfocitos B liberen la inmunoglobulina E. Y la inmunoglobulina E, ¿qué hace? Se une a mastocitos, se une a macrófagos, se une a linfocitos T y a eosinófilos, que hace a su vez que cualquier tipo de anticuerpo, se pueda unir a los diferentes antígenos. O sea, es múltiple. Entonces, ¿qué hacemos con esta belleza? Matamos. ¿Sí? Muerto el perro, muerto la chamba. Vamos acá de una vez. ¿Sí? Bloqueamos la inmunoglobulina E. Entonces, recuerden que si es mastocito, tenemos histamina, que es genial para la inflamación, prostaglandinas, cisteínas, leucotrienos. Si es macrófago, el linfocito T y eosinófilos, inflamación crónica. Evitamos todo. ¿Cómo? Los linfocitos B. Los linfocitos B producen inmunoglobulina E. ¿Cómo se produce? Cuando llegan las interleuquinas, por algún factor. Con esto bloqueamos todo eso y tenemos entonces disminución de la inmunoglobulina E por omalizumab. Pero porque simplemente para el respiratorio se imprime a esa inmunoglobulina E. O sea, Lo que pasa es que entonces aquí empiezan a verse hacia dónde va el desencadenante. No es que van a generar una... Por ejemplo, esto no lo puede... Si una persona tiene trasplante, no puede utilizar de malas. No puede utilizar. Muy buena la... Entonces, antagonistas mediadores, tenemos antihistamínicos. Los antihistamínicos entonces no son útiles para la terapia del asma. Los antihistamínicos solamente son útiles para la rinitis alérgica, los cuadros gripales, ¿sí? Entonces tenemos la cetirizina, la loratadina, pefonadina, levocetirizina, loratadina. Lo más común es de loratadina, para la tos un poquito, cetericina también. Desloratadina y loratadina son similares, lo que pasa es que desloratadina no atraviesa la barrera hematoencefálica, loratadina sí, generando sueño. ¿Se supone que la loratadina es una? Loratadina la sí, verdad sí. de loratadina no tanto. ¿Esa es más fuerte? Bueno, ¿Cuál es la loratadina? ¿qué pasa? Que sí es más fuerte. No, es de una generación más adelantada. Como la loratadina daba sueño, entonces la persona no la podía tomar de día, sino de noche. Y hay personas que les da mucho cuadro alérgico con cualquier cosa y sufren de rinitis, secreción, entonces se tomaba de día y no podía trabajar bien. Entonces sacaron la de loratadina, que tiene un compuesto químico adicional que evita que entre a la barrera hematoencefálica, no va al cerebro. Pero tiene el mismo efecto, o sea, no es que no se amarra. Es a los receptores histamínicos H1, que generan hipersecreción. Aumentan la secreción y la alergia y la tos, pero más que todo secreción. Entonces, mecanismo de acción, mire, antagonistas H1 van aquí a los receptores y evita la hipersecreción, el prurito y el estornudo y todas esas cosas. Entonces ya vimos los medicamentos. El asma, recuerden entonces, es una enfermedad más que todo obstructiva desde mi punto de vista. Tiene que ver con broncoespasmo y también aumento de secreción mucosa que reduce la vía aérea. ¿Cuál es el medicamento más usado a nivel de rescate? O sea, para crisis asmática,
salbutamol. Categoría Beta 2. agonista beta 2, los diferentes nombres de marca, mecanismo de acción, relaja el músculo liso bronquial. Por aumento de AMP cíclico con adenilatosa ciclasa y disminuye la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico al fosforilar inositol trifosfato receptor. Tiene un efecto pequeño en la frecuencia cardíaca porque puede ir a beta 1, entonces puede generar taquicardia, pero es el que menos genera de todos los que tenemos aquí. Beta 2 de acción prolongada, formoterol o isalmeterol. Entonces, aquí hace lo mismo, pero son de acción prolongada, también para asma y para EPOC. Estos dos son lavas. Este es SABA y este es LABA. A short acting beta agonist. Y este, Es long action. pronuncia muy bien el inglés. Pico Pic, 3 horas, de 2 a 5 horas en EPOC, duración 12 horas, toda esta vaina es la farmacocinética, el farmacodinámico. Esto es farmacocinética. ¿Cuánto se elimina? Que no nos interesa ahora. Entonces acá, los factores de riesgo para el asma, si la persona, por ejemplo, tiene disnea nocturna, se levanta, ¿sí? Tiene historia de intubación endotraqueal, o sea, se ha utilizado ventilación mecánica, en fin, tiene altos riesgos para aspirar. Riesgos menores, si está expuesto a alérgicos, si consume antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno, calmidol, naproxeno, aspirina, si fuma, el ejercicio también, si está viejito, factores genéticos, hiperinflación, si usa cocaína, si tiene larga duración para el asma pero no tratada, ¿sí? Si tiene numerosas hospitalizaciones, todo puede aumentar el riesgo de exacerbación en asma. Entonces, todos estos son los elementos que le llaman el EPOC y que no vamos a tratar, y tiene una característica que se llama pico para caracterizar el EPOC también, en asma y en EPOC. ¿Listo? Lo tienen ahí. Entonces mire que aquí muestra LABA, LAMA. ¿Qué será LABA? Un ejemplo de LABA. De lava. Formoterol. LAMA. Muscarínico. Entre tiotropio y pratropio, ¿cuál será? ¿Cuál será ICS? Córticos esteroides. Entonces todo lo que se puede combinar. Entonces miren, hay medicamentos que tienen corticosteroide, LABA o LAMA en una sola tableta, hasta 3 medicamentos, 3 tipos de compuestos en uno. ¿Listo? Muy bien. Entonces, para el manejo del EPOC, ¿cierto? SABA o SAMA, continuar la terapia, también se puede dar entonces ¿qué? LAMA, LABA y también glucocorticoides. Todos estos, miren. Solamente estamos mencionándolo aquí porque esto es más de la terapéutica. ¿Listo? Cuando hay exacerbaciones, entonces SABA más que todo. Listo. Muy bien. Entonces acá. Es a las 9 creo, ¿no? No, supuesto no, creo que a las 9. Entonces miren, aquí tenemos los factores de riesgo. Entonces vamos a ver control del asma. Controles del asma. Los objetivos principales del control del asma son optimizar que el paciente tenga una calidad de vida, que no va a tener una angustia generada por el evento asmático. Entonces, los 4 componentes esenciales del control del asma, ¿cierto? Son la educación del paciente, que el paciente tenga adherencia al medicamento, que el control de los desencadenantes se haga de forma efectiva, que controle los cambios en los síntomas y la función pulmonar, que eso ya desde el aspecto médico, y la terapia farmacológica desde el aspecto médico. Entonces, listo, aquí vamos con lo que nos interesa, que les va a interesar a ustedes, que ahorita sé que les importa un soberano,
pero bueno, hay que rellenar esta hora y se lo van a ver después, que deberían aprender. Pero ustedes están pensando ahí en sacar el punto para el parcial y ganar el examen. ¿Se entiende? Entonces, terapia de inicio en pacientes no tratados previamente. Cuando el paciente le da una crisis asmática y no se descubría que tiene asma, lo que se acostumbra, lo inicial, es un agonista beta 2 de acción corta, que es el famoso salbutamol, agonista beta 2, lo inicial. ¿Sí? Tiene una crisis asmática. SABA, albuterol o salbutamol. Como alternativa, un inhalador combinado. Entonces ya digamos que pasó la crisis asmática. Vamos entonces, ya se sabe que tiene asma. Entonces evitar que le dé esa crisis, pues vamos a tener glucocorticoides, que sería entonces budesonida. Budesonida es el glucocorticoide, antiinflamatorio y broncodilatador combinado. Se utiliza con cartucho presurizado, medianamente líquido, y este sí es como una especie de polvito, ¿sí? Que también se inhala. Entonces, estos son los microgramos. ¿Qué cosa? Este se presiona, comprime, no, es bucal, perdón, es bucal, es oral, es oral, inhalado oral. Y estos son oral. Es que polvito me inhalado, no consumo, ¿no? Pero inhalado, no asocia polvito, ¿no? Inhalado. No tengo los placeres. Ella por eso preguntó, oye, ¿se puede agregar allí también otra sustancia? Sí, son cartuchitos, son como una especie de capsulitas, como con polvito. Hay diferentes tipos de cartuchos. Este es cartucho presurizado, este no me acuerdo. Y lo que hace es comprimir el polvito y saltar como una nube de polvo muy finito, el de acá. ¿Pero este es el tono? No, también es así. Ah, es como un cartucho. Exacto. Lo que pasa es que se dice inhalado, mira que no está mal, se dice inhalado porque ¿hacia dónde va? A la garganta, ¿no? Obviamente una parte va a la garganta. Y para eso también hay que tener cuidado porque esto genera, más que todo este glucocorticoide o budesonida, es inmunosupresor, entonces a la persona le empieza a dar llagas. Entonces generalmente por eso utilizan mucho, ¿sí? La cámara espaciadora, ¿sí? O utiliza otro elemento también para empezar a aplicarlo. Y se tiene que lavar muy bien la boca, porque le puede dar llagas en la boca. Afecta al sistema inmune. Entonces, intermitente, digamos que ya tiene varias crisis. ¿Cuál es otra vez el que me se acostumbra? Salbutamol o albuterol. Y también se da, entonces, budesonida, que es el corticosteroide más común, con formoterol, que es de larga acción. ¿Listo? Otra vez, mire, lo mismo. Levemente, aquí empieza a complicarse, le da cada rato, unas 2 veces por semana. Entonces se recomienda inhalador combinado, glucocorticoide y formoterol, para que no le dé pero también empieza a utilizar, más que todo en jóvenes, antileucotrienos, Montelukast. ¿Qué hacía el Montelukast? Se me olvidó, rápido sin mirar. Memoria declarativa de corto plazo. Muy bien. No, falso. Eso eran los cromones. Montelukast, ¿qué hacía? ¿Quién te va a regañar? No, tampoco. Ah, pero estás mirando. Bloquea los receptores de leucotrieno. Uno primero se aprende eso. ¿Cuál es el receptor? Cistenil leucotrieno. Los receptores de leucotrieno. ¿Cuál otro Montelukast después del Montelukast? ¿Cuál hay? Saperlucas y Lutón. Casi no, es muy bravo ese Lutón. Y no es el mismo mecanismo. Es persistente, o sea, afecta más, entonces se recomienda inhalador otra vez. ¿Cuál es? ¿Cuál sería el glucocorticoide aquí? Budesonida, antiinflamatorio, y formoterol aquí. Después se puede administrar un antagonista muscarínico. ¿Cuál?
Espiriva, tiotropio. Entonces tiotropio es el de corta acción o de larga. Míralo ahí. Larga. Entonces el hipratropio sería el de corta acción. Porque no vio la histología. ¿Listo? No he visto. Entonces tiotropio, que es este aquí. Yo ya lo vi. ¿Y qué tiene este? Miren aquí, creo que lo tienen ustedes en su... ¿Qué tiene este aquí? Miren mi resumen de Formoterol, mire, formoterol, imometasona, que es otro corticosteroide, mometasona. Sí. ¿Listo? Sigue pregado. Alternativa, pero en general menos eficaz, entonces leucotrieno, montelukast o sapilucas. ¿Sí entiende? ¿Qué hacen estos? Bloquean el receptor de leucotrienos que se llama como cistenel. Aquí está fregado exacerbaciones, entonces ¿qué requiere? Nebulizador. Entonces ya nebulizador, salbutamol, oxígeno de alto flujo, el que tienen los hospitales allí que le ponen y registra cuál es el flujo, también se lo ponen en el piso. ¿Sí? Metilprednisolona, que sería ¿qué? Un corticosteroide antiinflamatorio inyectable, o prednisolona 60 miligramos oral, pero principalmente el inyectable, y sulfato de magnesio 2 gramos intravenoso. Salbutamol, nebulizador, oxígeno de alto flujo y el depomedrol inyectable, que es la misma metilprednisolona inyectable, para evitar el problema inflamatorio agudo. Aquí está hospitalizado el paciente o está en atención en casa, pero con medicalizado. ¿Alguna pregunta? Entonces, ya para terminar, No sé cómo voy a hacer. ¿alguna pregunta acá? Habíamos hablado. No, porque ¿Cuándo? empecé a No por eso, pregunto. Bueno. ¿Cómo funciona? ¿Qué cosa? El sulfato de magnesio. Ah, el sulfato de magnesio no hemos hablado. No hemos hablado del sulfato de magnesio intravenoso. Pero no lo voy a preguntar porque para eso tiene que haber un hematoproyecto. ¿Sí? Por eso, ustedes ven acá. Ustedes necesitan ver primero más que todo broncodilatadores antiinflamatorios. Y más que todo los más usados. ¿Cuáles son los más usados? Beta 2 y corticosteroides. Por ahora. Budesonida, formoterol. Entonces, ¿qué dice aquí? ¿Cuál es el corticosteroide? Budesonida. ¿Cuál es el beta 2? Formoterol. ¿Es de larga o corta acción? Y budesonida. También es de larga acción. ¿Listo? Metilprednisolona es de corta acción. Ve, esto último no aparece. Entonces, aerosol o inhalado. ¿Sí? Entonces, ¿qué efectos adversos puede dar? Dolor de cabeza, nasofaringitis, enfermedades del tracto respiratorio superior, todo eso. Metilprednisolona, depomedrol, corticosteroide, se da en inyección. Entonces, más que todo intravenoso, aunque también puede utilizarse como tableta a nivel oral. ¿Listo? Entonces, esas son las características del medicamento. Y manejo del EPOC, que lo tienen ahí como para que lo empiecen a estudiar, y manejo del alma. Y este medicamento muy usado para adulto mayor, el Ultibro, es el nombre cierto comercial. ¿Qué característica tiene? Entonces también es vía inhalatoria oral, mira que sí, inhalatoria oral, pero se va, pues, obviamente una parte. Entonces, Ultibro, Canadá es el laboratorio que lo produce en Canadá, se produce allí, es Neuhaller, Ultibro Haller, categoría farmacológica, tiene agente anticolinérgico, ¿cierto? Que sería el glicopirronio, o sea que el glicopirronio es muscarínico M3, glucopirronio, y el agonista beta 2 sería el indacaterol. ¿Vamos bien ahí? ¿Indacaterol es qué? ¿Qué es el indacaterol?
¿Cuál de estos es el indacaterol? Es beta-2 ¿Y el glicoperronio? anticolinérico. Entonces aquí lo tenemos, oral inhalación, polvo seco, este también es un polvo seco en cápsula inhalada. Indacaterol relaja el músculo liso bronquial y el glicopirronio inhibe el receptor muscarínico M3 de acetilcolina. Todo esto lo tienen ya, creo. ¿La otra sí? Ah, esta es nueva. Ah, esta es No nueva. las actualizaste. No las actualizaste. Y es del EPOC. Inhiben receptores Entonces, el indacaterol era beta-2 El indacaterol tiene dos medicamentos, antimuscarínico M3, que es el glicopirronio, y como termina el indicaterol, mira, parecido como el sonido del salbutamol y todo eso, entonces formoterol es el agonista beta 2. Te lo sacas, rápido. Pero si dudas, entonces lo miras acá. ¿Y qué la Te dice, tercera? muscarínico, indacaterol. Yo apenas la voy a escribir. ¿Quieres una hoja? ¿Por qué no? Ese está muy feo. Pero en ¿Qué blanco. efecto adverso? Pero en blanco. Apenas dos medicamentos. No, puedes escribir al lado de la ¿Qué efecto adverso puede tener? Entonces, hipertensión cardiovascular, pero poquito, 2%, 2%. O sea, es muy usado porque, mire, todos estos efectos es que produce efectos adversos de 100 personas apenas en 2. ¿Verdad que son muy seguros? Poco efecto adverso. ¿Listo? Rinitis, neumonía, infecciones del sistema respiratorio, muy pequeños los efectos adversos. Aunque pueden ocurrir a las personas. ¿Listo? Con eso se van a comer su pan de bono No voy a hacer físico. con café. Ahí desistí. Es